Hola amigos, bienvenidos a otra entrevista súper especial con una persona que admiro, un maestro de los medios de comunicación y ha sido una de las personas más relevantes en el periodismo venezolano y bueno, también latinoamericano. Me refiero a un grande que no solo muchos lo conocen por la parte política, sino también por la música. Es un gran conocedor y amante de todo lo que es la música de todo el mundo y de la historia también. Es mi querido Napoleón Bravo. ¿Cómo estás, Napoleón? Bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Se te quiere? ¿Cómo estás tú? Bien, chévere. Aquí ahora en Miami. Tengo entendido que ahora estás en Orlando, ¿no? Sí. Quiero decirles que yo conocí a este niño cuando era un carajito. Sí. Estaba empezando en la televisión, era muy tímido y empezó como asistente en 24 horas. Mira lo que me acaba de conseguir Ángela. ¿Qué te consiguió? Yo no sé mira, una taza de 24 horas. De 24 horas. Está bien. ¿Me recuerdas una anécdota una vez que llegué a tu programa? Lo que pasa es que cuando hacíamos 24 horas, prácticamente dormíamos en el canal, trabajábamos 24 horas. Entonces a veces teníamos que ir a la casa, cambiarnos rápido y venir. Y yo no sé si te acuerdas una vez que yo llegué con un zapato de un color y uno de otro. Ah, como que sí. Fuiste tú el que le pasó. Me sacaste en cámara, pero el programa era en vivo. Y miren cómo tengo locos a mis productores. Yo te recuerdo, ¿sabes dónde? Ajá. En casa de un familiar tuyo que estábamos grabando en Margarita. En mi casa, en Margarita. O sea, en casa de tus padres, porque tú vivías en Caracas. En casa de mis papás, ellos todavía viven ahí. ¿Y qué estábamos grabando ahí? Sabes que yo no me acuerdo. Mi mamá me dijo que estaban grabando algo que estaba involucrada Idelva. Creo que era algo de unas modelos, unas chicas. Ah, claro, porque tu hermana no vendía, uno de tus hermanos no vendía. Tenía una agencia de modelaje también. Ah, ok. Lo que sí añoro muchísimo es Margarita, mucho más que Caracas. Y sobre todo la playa. Eso de vivir en Miami y ahora cerca de unas playas más bonitas que las de Miami, que son las que están cerca de Tampa, y llevar por lo menos 2 años sin ir a la playa. Es muy raro. Estoy blanco como una rama platanera. Yo también. A mí me dicen cuando extraño Venezuela, ¿qué es lo que extrañas? Digo, Margarita. Sí. Es que apenas tú te bajabas del avión era un clima, un olor, unas sensaciones que tenía. Sí. De nada más estar ahí, maravilloso. Y bueno, mi entrevista es más que todo, esta es una entrevista de personalidad. A mí me gusta ir como mostrar la parte que la mayoría no conoce sobre esta persona. Y bueno, simplemente... O se ha olvidado, porque en el caso mío, se ha olvidado. Yo toda mi vida tuve que ver con la música. Exacto. Aunque yo empecé como actor en el teatro universitario, en John William Shakespeare, y hice una película donde cantaba, por cierto, Trino Mora. Yo empecé, francamente, a mí lo que siempre me gustó es la música. Y yo desde que pude o me permitieron trabajar en radio, porque antes no sé cómo será ahora, tenías que tener 18 años para tener un carnet del sindicato, tenías que pasar unos exámenes y demás. Exactamente cuando cumplí los 18 años, un 13 de noviembre, ahí yo empecé mi programa en una emisora que ya no existe, que era del fundador de la televisión, tanto en Venezuela, tanto en Caracas como a nivel nacional, como en Maracaibo, Veloz Mancera. Ahí empecé haciéndolo. Y toda mi vida hice un programa que siempre me ha gustado, porque es un homenaje a un hombre que que yo fui fanático de sus programas, llamado Eduardo Morel, un disc jockey de Radio Caracas Radio, que se llama Gente en Ambiente, que todavía lo tengo. Claro, 40 años tiene ya, ¿no? Sí, muchísimo, desde que prácticamente a los pocos meses de yo empezar en Radio Cultura, un programa de 1 hora, entonces un sábado, entonces conseguí un cliente, buenísimo el cliente, General Electric, y empecé a hacer ese programa que duraba 6 horas. ¡Wow! En Ambiente, que todavía lo tengo, pero ahora es de 3 horas los sábados y 3 horas los domingos, cuando es en una radio abierta. Y yo por YouTube lanzo el de los domingos de 3 horas. Entonces, ¿y sigue siendo sobre una fecha todo el programa? Sí, lo que pasaba ese día, por ejemplo, el 25 de junio en 1965, 75, 85, 95, en 1968, 78, 88, o sea, cada media hora eran 2 años diferentes.
cuál era la música que estaba de moda, los artistas que estaban de moda, los artistas de cine, los automóviles, los equipos ganadores de las series en los diferentes países y sobre todo de la serie mundial y la serie venezolana, ese tipo de cosas. Eso siempre lo he hecho. Luego, además, siempre quería hacer musicales. Yo me encargué Bueno, hay una anécdota que dice que supuestamente tú siempre le pediste a Joaquín Riviera una idea de hacer un programa musical. ¿Eso Sí. es verdad? ¿Qué pasó con eso? Que el programa que yo quería era parecido a este de Gente en Ambiente. Ajá. Y que los derechos eran sumamente costosos para Venezuela y para Venevisión, que no estaba pirateando, porque si tú pirateas evidentemente no tienes que pagar derechos prácticamente. Entonces no se pudo hacer, eso no se pudo hacer. Bueno, yo siempre estoy identificado con la música. Cuando llego a hacer 24 horas, era un programa de media hora que entrevistaban a un señor, a un político y solamente a políticos. Venía evidentemente mucho antes que yo, estaban Sofía y Carlos Rangel, pero se fueron después del canal, creo que para el canal 8, si mal no recuerdo. Entonces yo lo fui adaptando y dijo, bueno, pero un momentico, yo vengo de hacer en Radio Caracas Televisión, programas entrevistando a la gente contándome sus historias en dimensión humana. Porque aquí solamente tienen que hablar los políticos, que hable la gente normal y corriente, y cambié por completo el programa, y había una vez a la semana el programa con un político que estaba en el tapete. Pero los otros días era, no sé si te acuerdas, te tienes que acordar que viajamos por toda Venezuela, claro, que ayudábamos a un gentío entre el programa duraba casi 3 horas. Bueno, a veces duraba 3 y a veces duraba 4 y 5 según el tema. Era muy fuerte el tema político en ese momento, sobre todo en la época cuando empezó el chavismo. Claro, cuando empieza el chavismo, la gente se politiza aún más y con todos los líos que se formaban, entonces nos obligó prácticamente a hacer casi todos los días un programa político, con políticos. Y por eso que la gente me recuerda más como periodista político, cosa que a mí no me gusta. A mí lo que me gusta es la música. Yo quiero ser disc jockey, guitarrista, tocar el piano. ¿Cómo comenzó ese amor por la música? ¿Creciste oyendo música o hubo de repente un tema o un álbum definitivo que te enamoró? Yo crecí escuchando a Lavillo y a Elvis Presley. Ajá. A Lavillo, que por cierto ahora los fines de semana por YouTube yo bajo un espacio que se llama Otras Voces, donde pongo un capítulo de la historia fabulada que teníamos en Radio Rumbo este mes, casi todo el mes, la protagonista es Doris Wells, y a partir de esta semana, ¿no? Cada fin de semana, un hijo de Villo Frometa nos va a hablar de un long play específico de Villo. Si mal no recuerdo, el de este fin de semana va a ser el de Paula. Paula Olivares, tú no habías nacido cuando eso. Yo no sé si tus padres habían nacido. Sí, son amantes de Villo también, así que les voy a decir que lo vean. Bueno, eso es del año 61, ese álbum. Y Paula Bellini, que es la que sale en la portada, era una animadora de origen italiana, famosísima, la más famosa en ese momento en Venezuela. Y Villo, cosa que raro, se enamora de ella, porque él era mujer, no podía ver una falda porque se babeaba. Un gran hombre, una bellísima persona. Bueno, esa canción se pone de moda y en ese álbum en que está, por cierto, Puerto Cabello, entre otras canciones que se pegaron de ese álbum. Pero a mí lo que siempre me gustó Lavillo porque crecí con eso también, por mis papás. ¿Quién no creció con Lavillo? ¿Verdad? Todas las navidades con ellos era una fija. Sí. ¿Tu infancia comenzó cuando tú naciste en España? No, yo nací en Venezuela. ¿Tú naciste aquí en Venezuela? ¿Tus papás son de España? Sí, y yo tuve que vivir, porque ellos se fueron para España, yo era menor de edad, tuve que vivir 3 años allí. Okay. Entonces el bachillerato, que era de 6 años, lo hice en 3 para regresarme a Venezuela. Y allí mi contacto con mi realidad, que no era la del pueblo donde estábamos, era un disc jockey chileno, que era el más famoso de toda España, que tenía un programa diario en la cadena más importante de radio de España llamada la cadena SER. Todas las radios de ese circuito SER que estaba por toda España pasaban ese programa a la misma hora. Y yo escuchaba ese programa porque además él le daba mucha importancia
a los cantantes, a los artistas venezolanos. Tu verdadero nombre, bueno, tu nombre con el que naciste es José Ovidio Rodríguez. Sí. ¿En qué momento decides cambiarte a Napoleón Bravo y qué te lo inspiró? Yo no sé qué, yo voy a hablar con José Luis Rodríguez. Los problemas que debe haber tenido, igual que yo, cada vez que entraba, por ejemplo, a Estados Unidos. Porque en una época, en Estados Unidos, no utilizaban el segundo nombre, sino iban primer nombre y primer apellido y más nada. Y si había un José Rodríguez que estaba siendo buscado, ya sea porque no prestaba la manutención a sus hijos, porque había saltado un banco, porque era un terrorista, lo que fuera, a todos los José Rodríguez nos metían en un cuartico. ¿Ok? Qué fastidio. A José Luis, a ver, porque él también se llama José Rodríguez, José Luis Rodríguez. Por fortuna eso lo cambiaron y ahora sí son los dos primeros nombres, que eso es más lógico. Entonces, José Rodríguez se llamaba a todo el mundo. Estaba de moda en la televisión una serie que a raíz del boom de las películas de James Bond, que estaban comenzando, empezaron yo creo que en el 63, 64, entonces ese era el nombre. El especie de James Bond de la televisión se llamaba Mr. Solo, Napoleón Solo. Mira, Napoleón es un nombre más sonoro imposible. ¿Qué apellido le ponemos? Entonces empezamos a discutir, tiene que ser un apellido sonoro Bravo, ya que estoy inventando un nombre, y así nació Napoleón Bravo. Y Bravo, bueno, tiene que ver con el espectáculo porque la gente aplaude. Sí, Bravo. Uh-huh. Bravo. ¿Y en tu casa te llaman José Ovidio? ¿Tu familia todavía te llama Napoleón? Napoleón o Napo. Estudiaste en la UCB, física, en principio. ¿Qué te llevó a estudiar física? Porque a mí, yo me divertía, estando en el bachillerato, haciendo integrales. Para mí era un placer hacer integrales, ¿no? Que ahora ni me acuerdo cómo se hace. Entonces, y me gustaba la astronomía, tenía telescopio, y me gustaba las matemáticas. Y entonces empecé, bueno, ¿y qué puedo estudiar? Física, me metí en física y matemática, y cuando estoy allí, por un lado, decía, bueno, pero ¿qué puedo hacer aquí? Voy a terminar siendo profesor. Y a mí no me gusta eso, yo no tengo paciencia. Un profesor, un maestro, un catedrático tiene que tener mucha paciencia con los alumnos. Y por otro lado, estaba sumamente politizado y cada vez que iba a empezar una clase, la paraban para pedir dinero para los presos políticos. Eso era la extrema izquierda la que lo pedía. Claro. Llegó un momento en que yo me paro y digo, bueno, pero ustedes esperan que empiecen unas clases para pedir dinero para los presos políticos de ustedes. ¿Por qué entonces no hacemos al revés? Vamos nosotros a dar clases, a recibir las clases en la cárcel, a ver si nos dejan por lo menos estudiar, y se ha formado un lío. Entonces yo, que no estaba muy entusiasmado, y por otro lado se formó ese lío con la extrema izquierda, me voy a estudiar ingeniería, porque tenía que ver también con números y cosas de esas. Tampoco me gustó hasta que me quedé en filosofía y letras. Y en el teatro. Pero me decía, como no me gustó la ingeniería, entonces fui a, ¿cómo se llama? OVE, para ver, bueno, yo creía que lo que me gustaba y tenía inclinaciones por los números, pero parece que no. Y entonces me dijeron que lo ideal era filosofía y letras, y que por qué no me metía como en la estudiantina, o en la banda de música, o en el teatro universitario. Dije, teatro universitario. Y fui allí. Me hicieron una prueba e inmediatamente me metieron nada menos que con Gustavo Rodríguez, y entre otros estaba Gustavo Rodríguez, estaba, varios que después se hicieron famosos en televisión. Todavía no estaban en televisión. Okay. Y me pusieron junto con ellos haciendo papeles, varios papeles, en Yo, William Shakespeare. De ahí salté, me llamaron para varias obras de teatro, varios directores, y decidí irme con, porque iban a estrenar una obra de teatro que a mí me gustó, que se llamaba Los peces del acuario. Y además conocí a Carmen Mesuti, que iba a ser la protagonista junto conmigo, una mujer extraordinaria, simpática como ella sola, y la típica muchacha de La Pastora.
Y entonces me decidí por esa obra Los peces del acuario. Después hice una con Gloria Mirós y Constante. Luego me llamaron para una de Isaac Chocrón para hacer Trick Track. Pero entonces mis clases de letras las pasaron de la mañana a la tarde. En la tarde eran los ensayos y le dije a Isaac, mira, yo no puedo seguir aquí. Y llamaron a Levi Russell. Y después no. Y esa parte tuya de actor, una película, ¿nunca se te propuso participar en una telenovela? Yo participé en una telenovela. Primero era disc jockey, me hice un nombre de disc jockey, y el Canal 8, cuando era privado, había un señor llamado Mola, encargado de toda la programación, y me llama para que protagonizara una novela con una actriz que estaba súper de moda, porque se hizo famosa no solamente en México, de donde era la telenovela, sino en Venezuela cuando pasaban esa novela. Regina Alcover, una muchacha peruana, muy bonita ella, y fue famosísima. Y empezamos a hacer, y yo dije, bueno, con tal de que no sea un dramón, perfecto. Y originalmente no era un dramón en los primeros capítulos. Por cierto, mi coestrella, ¿no? El que hacía de Maluco era Eduardo Serrano. Imagínate, que está por aquí también por Miami. Que fue y es uno de los grandes galanes que ha tenido la televisión venezolana. En ese momento todavía no era galán. Entonces, pero la novela empezó a cambiar y se convirtió en un drama. Debe ser que como comedia no pegaba. Me hicieron que me fuera aquí, que renunciara, porque yo llegaba a las 12 cuando me citaban. Y eran las 4 y las 5 y todavía faltaba gente y no empezábamos a grabar. Entonces, a mí me parecía eso absolutamente desesperante. Y además se estaba convirtiendo en un dramón, por lo tanto, no tenía nada que hacer allí. ¿Y renunciaste a la novela? ¿Ah? ¿Renunciaste? Sí. Luego, años después, cuando me contrata por primera vez Venevisión para hacer un programa que yo acabé con él, que tenía todos los años del mundo, llamado Ritmo y Juventud. Okay. Y acabé con él porque yo empecé a ponerle que el libro de la semana y que el disco... y lo que la gente quería era ver bailar a unos muchachos y punto, ¿no? Ellos me lanzaban, me quisieron lanzar junto con Adita Riera, los dos estábamos empezando, a mí como galán, a Adita como lo que llegó a ser una gran estrella de protagonizando telenovela, y me pusieron a protagonizar junto con ella el Gran Teatro del Domingo. Creo que se llamaba Molly, la obra de teatro. Pero a mí no me terminaba de agradar la actuación, porque en líneas generales no eran papeles realmente fuertes, dramáticos. Y luego me olvidé de la actuación hasta ahora, que el año pasado Orlando me convenció que por qué no regresaba al teatro. Entonces me dio una obra que él escribió. Ajá. Para que yo hiciera. Digo, mira, pero Orlando, el primer problema que yo tengo es que yo me puedo aprender de memoria tanto texto. Para mí es absolutamente impresionante. Si no sé el teléfono de mi casa, menos me voy a aprender, ¿no? 100 páginas. Tú lo que estás es loco. Y entonces, pero sí me provoca volver a actuar. Sí me provoca. ¿Has pensado de repente hacer tu show en vivo de gente en ambiente o algo así? No, yo hice inclusive una película que se presentó en un festival español del sur de España, no sé en qué, una película que se llamaba La Imagen. Okay. ¿No? E hice muchos documentales míos dirigidos por mí, eso sí, porque siempre me atrajo eso. Pero lo que más siempre me ha gustado es la música, ¿no? Y presentar canciones y ese tipo de cosas. ¿Cuáles son tus artistas favoritos de la música? Son Diane Shore, por ejemplo, es una. Es que son muchos, depende si es jazz, si es rock, es más, cuando era disc jockey, entre otros artistas que yo lancé en Venezuela, está Pink Floyd, Emerson Lake and Palmer, o sea, son muchos, David Bowie. ¿Entrevistaste a alguno de ellos, esas figuras importantes del mundo? Más que entrevistar, yo estuve un par de horas por lo menos en la casa de John Lennon con él en Nueva York. Y estuve cenando en un restaurante vegetariano con Mick Jagger en Londres, conversando, pero poco, y había mucha gente, con Cat Stevens. Wow.
le tengo mucho cariño a Julio Iglesias, es una gran persona. En fin, hay muchos artistas. Imagínate que estuviste con John Lennon. Bueno, en cambio a mí Mick Jagger me pareció mucha mejor persona, sí, más agradable, sí. Y cuéntame algo sobre tu relación con Ángela. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo la conquistaste? ¿Y cómo han hecho para durar tantos años juntos? Bueno, en eso último hay mucha paciencia de ambas partes. ¿Cómo lo conocimos? Porque ella estaba dando clases en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, y la hermana de un amigo común con el que hacíamos un periódico musical y de vanguardia, llamado Rómulo Rodríguez, él escribía en Meridiano, si mal no recuerdo. Allí nos conocimos porque yo soy fundador de Meridiano, ¿no? Tenía mi columna de música y ese tipo de cosas, y ella me dijo, ellos entrevistaban, no sé si cada semana o cada mes, a una persona diferente para que los estudiantes entrevistaran a ese invitado. Entonces ella me dijo, esta muchacha, la hermana de Rómulo, que si yo quería ir a esa clase para que me entrevisten los muchachos, y le dije que sí, pero que quería saber quién era la profesora. Entonces ella me dijo, bueno, una es guerrillera. Digo, una es guerrillera. Yo era romulero, ¿no? No era de ningún partido político, pero sí romulero. Y escribió un libro que es un bestseller y que lo están traduciendo al italiano y al no sé qué y al no sé cuánto, y al alemán, italiano, alemán y francés. Y entonces digo, bueno, ¿cómo se llama el libro? Entonces yo debo hacer que escuché mal el nombre y voy y compro otro libro. Espero que la señora no me escuche nunca lo que voy a decir. Yo compré un libro que se llamaba ¿Qué hago yo aquí? En lugar de que aquí no ha pasado nada. Yo leo ¿Qué hago yo aquí? Y entonces yo termino de leer el libro y digo, sí, ¿qué carajo hace ella aquí? Digo yo no voy ahí. Entonces le digo a ella, mira, yo no voy a ir ahí porque no me gusta lo que escribió esa señora, ¿no? Entonces, pero es que ella no es la que te va a entrevistar. No me importa, no me gusta, ¿no? Entonces me dice, ¿pero qué libro leíste? Digo, ¿qué carajo hago yo aquí? Ese no es, se llama Aquí no ha pasado nada. Entonces, bueno, déjame ver, Aquí no ha pasado nada. Y cómo era yo de súper de derecha, que cuando le termino del libro, leer el libro, digo, pero entonces entre los izquierdistas puede haber amor, ¿no? Y fui a esa clase, me entrevistaron, no sé cuánto, y ahí fue que nos conocimos, y luego la invité porque yo estaba en ese momento, la obra de teatro que más estaba viendo, más taquillera, estaba en el Ateneo con el grupo Rajatabla, que es una adaptación que yo hice al teatro de la primera novela de Miguel Otero Silva, ¿cómo se llama la primera novela de Miguel Otero Silva? Fiebre, okay. De Fiebre, que era un boom, todo aquello, y la invité a ver Fiebre, ¿no? Y empezamos a salir. Porque casi que por un libro equivocado no la conoces. Sí. Bueno, por muchas razones, porque antes de todo eso, me voy a México, porque la misma persona que lanzó a Lupita Ferrer en el cine mexicano, me iba a lanzar a mí como actor, que era el papá de Mauricio Wallenstein, Gregorio Wallenstein, que era considerado el zar del cine mexicano. Entonces ellos me iban a lanzar con la misma película con que lanzaron a Jorge Negrete. Que esa película, que no sé cómo se llama, estaba basada en un poema aparentemente muy famoso en México llamado El Niño de la Revolución, El Niño de la Bola, pero bola aparentemente revolución en México. Y para fortuna mía, eso fue en noviembre, y los estudios Churubusco, que eran de él y donde se filmaban las películas, estaban en huelga. Estuvo todo el mes de noviembre en huelga, arrancó diciembre, el frío de Miami, y aunque yo tenía una gran amiga allí, Lupita Olaiz, que era una locutora de la radio mexicana muy conocida, porque mi programa, un programa que yo tenía llamado Especialísimo, entre otros países donde se escuchaba ese programa de radio, era en México, en la Radio Universidad de México. Entonces a mí no me gustó. O sea, pasarme
las navidades y demás por primera vez fuera de mis amigos, de mi patria y demás, no me gustó y me fui. Y en esa época los venezolanos podían darnos el lujo, ¿no?, de que de que el bolívar estaba, si mal no recuerdo, a 4.30 y demás. Yo regreso entonces porque además no me gustaría vivir aquí. Sí como turista, pero no aquí. No me gusta este clima, no me gusta el smog, no me gusta el frío. Nunca me ha gustado el frío. Y por eso yo me regreso a Venezuela. ¿Tú eres cantante también? ¿Tú cantas? Yo estudié canto. Iba a hacer un long play. Ya teníamos escogido las canciones, que iban a ser sobre todo trovadores franceses. Hugo Blanco iba a ser el productor, porque era con el sello Palacio. Y entonces, como era disc jockey de Capital, y Capital tenía un estilo de música, aunque uno podía poner la música según la hora y el gusto de uno, y como yo estaba en Toda la Mañana, que era el programa estelar de la mañana, la radio en la mañana era el momento que más se escuchaba en ese momento, entonces había una canción de una amiga cuya familia era muy amiga de mi familia. Ella y yo desde pequeños nos conocíamos e íbamos juntos disfrazados a los cortijos y un montón de sitios en los carnavales. Pero la canción que ella grabó en ese momento no estaba, no era del estilo de Radio Capital. Y entonces yo le dije, mire, yo no puedo poner esta canción. Y Hugo Blanco se arrechó conmigo y ella también. Y luego ella tuvo un nombre y tiene un nombre que es Wendy, que es una de las que ha grabado más, ¿cómo se llama?, canciones para comerciales durante décadas. No me acuerdo cómo se llamaba la canción. Ella luego sí hizo otras canciones que pasamos por Capital, y tuvo éxito, entre otros su cover de Como un muchacho, Al maestro con cariño, en español por ella. O sea que, pero yo no hice ese álbum por culpa de eso. Yo estudié canto con la profesora Lucía Gilitz. Estudié obligado violín, que nunca me gustó, y sin obligar por mi cuenta guitarra. Hasta que me la pidieron prestada, una guitarra española, me la pidieron prestada, yo ya estaba emocionado, ya cantaba Yesterday y esas cosas, y se quedaron con la guitarra. ¿Y nunca grabaste ningún tema? No, nunca. Pero sí, siendo Christian Rux, que estaba trabajando para Velvet en ese momento, antes de trabajar para la CBS Columbia, estaba trabajando para Velvet, y Dani Rivera, ¿sabes quién es Dani Rivera? Claro. Entonces Dani Rivera, Madrigal, ¿no? Sí, bellísima canción. Sí. Entonces él grababa en Venezuela y grababa para la Velvet, y le faltaba una canción por grabar para terminar el disco. Y entonces llega Christian Rux, que era mi amigo y que hacía conmigo Gente en Ambiente, y que lo grabábamos en su casa de paso, el programa de 6 horas del que te hablé, y me dijo que necesitaba que yo compusiera una canción. Y yo, una canción, ¿cómo voy a componer una canción? Vale, tú estudiaste un poco de solfeo, de música, de no sé qué, pero yo nunca he compuesto ninguna canción, ¿no? No, necesitamos urgente la canción. Entonces, compongo la canción, se la doy a Cristian y me olvido de la canción, la canta, la graba Dani Rivera, sale el álbum, y cada vez que llegaba Dani Rivera, cuando yo estaba trabajando en el Canal 2, al musical, sobre todo cuando fue 2 veces a un show que tenía Miguel Ángel Landa y Mirla Castellanos, donde yo era el animador, que estaba empezando como animador, que se llamaba Él y Ella. Yo le dije, yo quiero el disco para ver cómo grabaste esa canción. Yo ni me acuerdo de la canción. Nunca me dio el disco, ¿no? Debe ser por vergüenza. Entonces, años después, yo empiezo a buscar el disco y digo, bueno, pero déjame ver qué disco es este, ¿no? Y empiezo a preguntar por el disco, y mi mano derecha en ese momento en radio, todavía no estaba haciendo el programa de televisión, se llama Yadira Novelino, y ella era una fanática de Dani Rivera, y me da todos sus discos y consigo la canción. La canción es tan requetemada y que Yadira se molestó conmigo porque yo, por si las moscas, rompí el disco de Abusador. Pero años después,
estoy cortándome el pelo donde Vito, el barbero Vito, famoso, y entonces el italiano, él tiene un ambiente musical, y yo de repente que me está cortando el pelo, escucho la canción. Digo, Vito, pero ¿qué canción es esa? ¿Me puedes traer? ¿Qué es ambiente musical? Y yo, no, es un cassette. ¿Me puedes traer el cassette? Y yo veo la vaina esa. Pero yo no sabía que en Italia habían grabado esa canción. Ni siquiera me atrevo a decirle, porque suponía que como era en italiano, y no le rompiste el cassette. Perfectamente las ridiculeces que yo había compuesto. Okay. Y entonces veo Il Camaleonti. El Camaleonti era un grupo musical, uno de los más famosos, no el más famoso, creo que los Rockets era el más famoso. Y el Camaleonti en Italia, estamos hablando yo creo que de los años 70 o finales de los 70 o los 80 es posible. Y entonces, para el programa de los domingos, yo tengo la lista del Hit Parade de casi todos los países importantes del mundo. ¿Ok? Y empiezo a buscar, y oh sorpresa para mí, esa canción con Il Camaleonti llegó al primer lugar en Italia. Se lo estaba comentando a Ruby La Scala el otro día. Y entonces digo, no lo puedo creer. Y me encontré con José Pagé, el dueño del sello Velvet, donde este hombre, Dani Rivera, grabó esa canción. Lo conseguí en un restaurante. Digo, bueno, José, yo compuse una canción que llegó al primer lugar en Italia, por lo tanto debo tener bastante plata por ahí, y lo que está en la parte de atrás es DD, en lugar de mi nombre. Entonces me dice, eso es que los derechos están en depósito. ¿En depósito de dónde? Le digo, porque en mi bolsillo no están los depósitos de esa regalía. Digo, Napoleón, ha pasado tantos años, eso debe haber sido esa canción como del 64, 65. Pero hubiera sido un buen dinero si llegó a número 1. Nunca me lo dio, entonces lo que quedamos es, porque Pagé tenía fama de pichirre, entonces lo que me dio Pagé era, ya te voy a decir dónde tengo la revista. Yo tengo esta revista, nosotros estábamos sacando, Ángela, mi hijo mayor y yo, estábamos sacando esta revista Gente en Ambiente, y entonces decidimos, ¿dónde está el disco? Que cada revista queríamos que saliera un disco. Okay. Y entonces él me dio los derechos para sacar con cada revista uno de los álbumes del Hit Parade de Venezuela, que fue una tronco de colección de discos con Mirta, los Naipes, todos los artistas cantando canciones que ellos pegaron, especialmente las canciones de San Remo. Okay. Felipe Pirela, toda esa gente. Y así fue como Pagé me pagó. ¿Cuántos discos tienes tu colección? Con esta viajadera, cuando te tuviste que venir a Miami, ¿tuviste que dejar discos de Venezuela? No, mucho, regalé mucho. Me quedé con los de colección, más nada. Y además, la mayoría de los discos me los pasaron a CD. Okay. Y después de CD me los pasaron a computadora, ¿no? Entonces, no tengo tantos, debo tener como 200 o 300. ¿Y libros? ¿También tienes muchos o no? Sí, libros hay montones, porque teníamos 6 bibliotecas, no una, 6 en el tercer piso. Y bueno, los que compramos, por un lado Ángela como profesor y como lectora, y por otro lado yo, que cada vez que yo iba a entrevistar a alguien, pues previamente me interesaba saber quién era esa persona, o si íbamos a tocar un tema, hablar de ese tema. Estos son algunos. ¿Tuviste la oportunidad, porque eres de los pocos periodistas que pudo entrevistar te puedo decir que de la mayoría de los presidentes venezolanos, desde Pérez Jiménez hasta Chávez? Sí. ¿Cuál de esos presidentes que entrevistaste, cuál puedes, según tu percepción, decir que te mintió más y cuál te hizo sentir incómodo? Bueno, evidentemente que Chávez nos mintió a todos. Claro. No, ninguno me hizo sentir incómodo. El más difícil de entrevistar, porque no quería saber nada de radio y televisión y demás, fue Rómulo Betancourt. Okay. Hasta el punto que me dijo, me ganó por cansancio. Digo, que usted lo diga es suficiente, porque la fama que tiene, porque yo hice una serie
que se llama La historia contemporánea de Venezuela, narrada por sus protagonistas, que pasaron todos los canales excepto Venevisión. Y hay algunos videos en YouTube, los he visto. Sí, y cada uno de esos programas lo presentaba un expresidente diferente. Eso fue en la época de Luis Herrera. Entonces, eran todos los presidentes hasta Luis Herrera. En el caso de Pérez Jiménez, él no lo presentó, sino que yo hice 3 programas con él, porque me dio 3 horas, 3 días. Me había dado, se negaba a darme declaraciones, por fin no se las había dado a nadie. Desde que se fue de Venezuela no se las había dado a nadie. Yo insistí y entonces me dice, bueno, pero 20 minutos cuando llego yo. Y le digo, ¿usted me ha hecho viajar de Venezuela a España para darme 20 minutos? ¿Se la hiciste en su casa, en España? Sí, en La Moraleja. Y entonces me dijo, pero es que me han dicho que usted es muy ácido y se porta mal. Digo, ¿qué es portarse mal? Yo le voy a hacer las preguntas, no que le haría sus seguidores, porque usted no necesita decirle a sus seguidores, ¿no? Qué es lo que usted hizo, porque sus seguidores lo saben perfectamente bien. Yo voy a hacer las preguntas de la gente normal y corriente que no es su seguidora, y posiblemente más de una pregunta de sus enemigos. No depende de mí, sino de sus respuestas, que usted quede bien y sea comprendido. Entonces él se me queda mirando y me dice, lo entiendo, está bien, 1 hora. Terminamos 3 días. Terminó abrazándome, diciendo que lo pasó muy bien, que muchas gracias, que entrevistas tan inteligentes y demás cuentos. Yo la vi, de verdad que fuiste muy incisivo, no fue para nada complaciente la entrevista. No, pero tampoco fue insultante. No, tampoco, fue mucho respeto. Me pasó como solamente con 2 invitados, estuve 3 días seguidos. El otro invitado, yo siempre me encantaba leer, pero a mí me gustaba leer los libros, los filósofos, los analistas, ¿no? Que se acercaban a como a mí me gustaba, a los temas que a mí me gustaban. Entonces yo dije, el día que yo realmente disfrute la literatura, es decir, que no me importa el tema, sino cómo está escrito, ese día quiero conocer a Jorge Luis Borges. Y llegó ese día. Pero Jorge Luis Borges también me dio media hora. Okay. Bueno, me quedé 3 días con él y fue unas declaraciones tan hermosas y tan íntimas, porque él creía que empezaba a ver nuevamente, porque empezaba a ver una sombra. Entonces estaba especialmente motivado porque además yo venía de una manifestación, que es la primera manifestación que ya había estado en mi vida, que era el regreso de Isabel Perón, porque estaba enferma y era la presidenta. Y yo iba caminando y mis comentarios y lo que estaba viendo lo sacó, por cierto, porque fue muy interesante, lo sacó la página cultural de Últimas Noticias, que era una página muy conocida en ese momento, porque Mario Shidman me acompañó y él trabajaba allí. Y Mario Shidman es quien me consigue la entrevista con Jorge Luis Borges. Él no entra porque Mario Shidman, como era de izquierda, Jorge Luis Borges lo iba a sacar a patadas, ¿no? Y entonces yo llego a esa manifestación, pero antes de llegar caían montones de panfletos que solamente decían Isabel es Isabel. Wow. Entonces yo le digo a Mario Shidman, pero esto es una locura, porque Isabel no es Isabel. Isabel es María Estela de Perón, o María Estela viuda de Perón. Isabel era su nombre de cabaretera, porque ellos se conocieron en el Todo París en Caracas, ¿no? Y por ahí empezó. Y es la primera vez y la única que yo recuerdo haber tenido realmente miedo. Porque es cuando me doy cuenta, yo estoy en medio de la manifestación, había sobre la Casa Rosada, la casa de gobierno, pequeña por cierto, un helicóptero tan grande como el techo de la casa de gobierno. Y yo veía cómo a través de altavoces ellos manipulaban a la gente para que gritara las mismas consignas. O sea, la facilidad con que se puede engañar a la gente.
y se manipula. Y yo en ese momento no me había dado cuenta que la política no entra por la razón, sino por el corazón. La emoción. Para la mayoría de la gente. Para unos vagabundos entra por el bolsillo, ¿no? Sí. Pero la mayoría de la gente le entra eso, por el corazón. ¿Okay? Y yo me doy cuenta de lo fácil que era. Entonces yo llego a donde Jorge Luis Borges y me dice, ¿cómo está la calle? Porque ese día fue importante para los peronistas y él era antiperonista. Digo, la calle, ¿qué importa cómo esté? Algún momento, en algún año, o en alguna década, o a lo mejor en algún siglo, el peronismo va a pasar. Pero lo que no va a pasar es ni el tango ni usted. Entonces ahí me lo compré, pero era lo que yo sentía. Claro. Y me dio lo metiste en el bolsillo. Sí. Te acabas de decir que esa fue la única vez en tu vida que tuviste miedo. Muchas veces se te censuró, se te sacó de algunos programas porque la gente de la política del momento llamaba y amenazaba a los dueños de los canales o las radios. Pero sí llegó la última etapa, como que sí llegaste a recibir amenazas fuertes, que fue lo que te hace decidirte irte de Venezuela. ¿En esos momentos no sentiste miedo por ti, por tus hijos? Nosotros nos vamos no de Venezuela, sino nos vamos a Margarita. Okay. Porque empiezan a ametrallar la casa exactamente en la ventana del cuarto de mi hija. Wow. Empiezan a llamar por teléfono y dicen, tu hija está en tal sitio, tu otra hija está en tal sitio, tu marido está en tal sitio, porque recibía, si no era Ángela, la muchacha que trabajaba con nosotros. Era la segunda vez que cerraban el programa, amenazando a Cisneros con quitarle la concesión. Y entonces yo salgo de allí y me voy para Margarita. El gobernador de ese momento, Morel sería. Morel Rodríguez, me ofrece dirigir su emisora de clase media. Empieza a dirigirlo y cuando José Vicente Rangel se entera, llama a Morel para amenazarlo, que le iban a quitar la concesión de la emisora. Entonces Morel me dice a mí y al hijo, sal un mes con Napoleón, váyanse a Miami, que tú tienes que comprar unos equipos en Miami, váyanse a Miami. Y entonces yo en el viaje le digo a Morelito, mira Morelito, yo no voy a poner en riesgo la estación ni de tu papá ni de nadie. Yo no regreso a la emisora. Ok, con mucho gusto los ayudo en lo que pueda ayudarles y punto. Pero siguieron amenazándonos en Margarita, ya a nosotros, y me ofrecieron un trabajo aquí de un programa que iba a durar 2 horas en la mañana, de una emisora filial a Telemundo, que lo iba a hacer con Angélica María. Angélica María era una cantante, es una cantante y actriz que fue la número 1 en México durante varias décadas, desde finales de los 60, creo yo, hasta hace poco. Y que la hija, Angélica Vale, que es hija de Angélica María y de un muchacho venezolano, si mal no recuerdo, maracucho, Raúl Vale, y nos ofrecieron ese. Entonces yo me vengo con la familia, me vengo para acá y para Miami, pero hubo un montón de problemas, se pelearon los accionistas, entonces no salió, entonces ya me quedé. Te quedaste en Miami y estuviste aquí unos cuantos años y después decidieron irse a Orlando, ¿no? A Orlando porque el menor de los varones ya tenía una agencia de publicidad aquí en Orlando y nosotros teníamos una casa en Orlando. Entonces, bueno, vámonos para lo que estamos haciendo en Miami. Hice algunos programas en Miami, en las televisiones pequeñas de allí de Miami, porque Miami prácticamente es un pueblo, no creas que una cosa es Miami Beach, otra cosa es Miami City. Miami Beach es muy pequeño también, pero era lo conocido mundialmente. Y Miami City ahora, en las últimas 2 décadas, es que está creciendo realmente y se está convirtiendo en una ciudad con autopistas y demás. Tú siempre has tenido como un sentido de lucha por la libertad, siempre has estado en contra de los dictadores. ¿Eso es algo que llevas en los genes? Tengo entendido que tu abuelo fue fusilado por Franco, ¿eso fue verdad?
y a mi padre lo iban a fusilar. Y a tu padre lo condenaron a muerte también. También. Eso era en medio de la guerra civil española. Ajá. ¿Okay? Pero no, yo me creí la cosa de que aprendí en los colegios, ¿cómo se llama?, de lo que era la libertad y demás, y evidentemente yo por mi propio carácter prefiero un gobierno democrático que una dictadura. Preparaste un programa también con tu hija, que también ha seguido como tus pasos en el periodismo. ¿Qué tal? ¿Cómo ves eso? Bueno, mi hijo sobre todo es una extraordinaria escritora, pero de primera. Es una extraordinaria escritora, Natalia, ¿no? Natalia, sí. Okay. Ella sobre todo. Pero ella sí hizo conmigo, en Miami, por cierto, un programa donde los dos entrevistábamos a las personas que estaban o en el tapete político o en el tapete periodístico o en otros temas. Era un programa diario de lunes a viernes. Ok, ¿y qué consejos le das a ella que le darías a cualquier periodista que esté empezando hoy en día? Bueno, más bien ella me da consejos a mí pero bueno, yo pocos consejos puedo darle porque acuérdate que ella nació en una casa de periodistas, tanto la mamá como yo somos periodistas. Y además la mamá es profesora de la central, de la principal materia en la Escuela de Comunicación Social. Entonces ella creció en ese ambiente, ella conoció de nuestros valores y poco es lo que yo le puedo decir, sino que es al revés. Es más, ahora ella es la que me monta los programas y que se encarga de todo esto que es tecnológico, a pesar de que está en Nueva York y nosotros en Orlando. David, ¿cómo va la cuarentena? ¿Cómo la has llevado? Bien, porque detrás de la casa, esta es la casa de mi hijo menor, detrás de la casa, aquí vivían ellos, luego se mudaron cerca, hay un bosque, hay un río, y está muy abierto, bueno, por tanto, es como estar prácticamente en el campo, pero con un Publix cerca. Está bien. Te encanta el cine también y recuerdo que hacías unas reuniones los sábados en tu casa para ver películas. Sí. ¿Ves hoy en día películas o series de Netflix? ¿Ves algo? Sí, en Netflix he visto varias, sobre todo en Netflix. Okay. ¿Estás viendo algo ahorita que puedas recomendar? Ahorita no estoy viendo nada y sé perfectamente que no estoy viendo nada porque llevo 2 noches tratando de conseguir algo nuevo que me guste. Lo último que vi fue la serie que le dedicaron a Trump. Okay. Desde pequeño. Cómo se formó, la importancia de su familia inmigrante, todo ese tipo de cosas. Pero como serie, como película hay una extraordinaria, pero es que no me acuerdo nunca los nombres de las películas, que supuestamente es una muchacha que empieza a escribir en un pueblo del sur racista, del sur norteamericano, empieza a escribir, después de convencerla, las vivencias de las muchachas afroamericanas, negras, que trabajan no solamente en su casa, sino en otras casas, y lo que es el racismo y ese tipo de cosas, y realmente es una película conmovedora, es muy buena película. Pero no me preguntes cómo se llama, The Help, creo que se llama, El Auxilio. Exacto, estuvo nominada al Oscar, recuerdo. Ah, esa es. Esa es de las más recientes que me acuerdo. Y cuéntame cómo te va con tu canal de YouTube. Debes tener una libertad grandísima de decir todo lo que te provoque sin que ya nadie te pueda censurar, ¿no? Claro, pero la libertad grandísima la tienen a los que yo entrevisto. Converso con ellos porque no los entrevisto, los escucho, ¿no? Son mayores de edad, son responsables de lo que están diciendo. Yo no me meto, aunque de todas formas, en 24 horas, cada vez que alguien se metía con un poderoso, ¿no? El poderoso protestaba y me echaba a mí la culpa de que yo había dicho lo que dijo el invitado, cosa que me importa un comino, por cierto. Cuéntame, ¿cómo es tu relación con las redes sociales? ¿Las manejas tú o estás solo con el YouTube? Lo mínimo, porque yo creo que eso es para menores de 30 años. Okay. Y yo hace algún tiempo dejé de tener 30 años. Fíjate, yo quería entrar en Zoom. Mi nieta me bajó Zoom. He sido incapaz. Bueno, lo intenté una sola vez. Y además parece que el Zoom tiene un límite para grabar. No sí. Es como
Cuando es gratis, cuando lo tomas sin pagar la mensualidad, tienes hasta 40 minutos por cada video. Si pagas, puedes tener tiempo ilimitado y la cantidad de personas creo puede ser hasta 200, 300 personas. O sea que hace 12 minutos nos hubieran cortado esta conversación. Sí, más o menos. Y bueno, y que ya me dijiste que extrañas mucho Margarita. ¿Algo más que extrañas de Venezuela? ¿Un lugar donde los colores, los sabores, las amistades, los familiares, todo? Yo soy de Venezuela. Bueno, muchas gracias, Napoleón. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa hablar contigo, como siempre. Recuerdo cuando a veces nos tocaba viajar, escucharte nada más me hacía de los viajes divertidos cuando teníamos que grabar cosas en el interior. Y de verdad que se te extraña en la televisión, pero igual te tenemos en YouTube. Y cuando vengas a visitar a la rata o a su esposo, el ratón, a Mickey Mouse, nos avisa para que te tomes por lo menos un café con nosotros. Seguro que sí. Esperamos ir pronto. Ok. Y bueno, muchísimas gracias, Napoleón. Te mando un abrazo. Saludos a Ángela.